Buenas tardes a todos. Vamos a cerrar este congreso, primer congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales con broche de oro. Tenemos nuestro último evento del día. Vamos a presentar el taller Preservación de Datos Digitales para Investigadores con Andrea González. Andrea González es bibliotecaria, maestra en biblioteconomía por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y posgraduada en Tecnología de la Información por la Universidad de Nueva York. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Información en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología y doctorado en Historia, Política y Bienes Culturales en la Fundación Getúlio Vargas. Fue bibliotecaria en las Naciones Unidas en Nueva York, investigadora invitada en el proyecto Redalic de la Universidad Autónoma del Estado de México y coordinadora de publicación electrónica de la red Cielo. Colabora con la Fundación Oswaldo Cruz en diversos programas de información y comunicación. También es autora del libro Almetría para bibliotecarios, una guía práctica de métricas alternativas para la evaluación de la producción científica. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación de estar aquí con ustedes cerrando este evento, que estoy segura ha sido todo un éxito con muchas presentaciones interesantes, importantes de estos temas que han sido discutidos en los últimos 2 días. Nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, sobre todo porque es un tema muy importante que queremos hacer expandir el conocimiento. El evento afortunadamente nos ha ido muy bien. Cubrimos toda Latinoamérica, tenemos accesos de toda Latinoamérica, entonces nos anotamos un gol, anotamos un gol muy importante aquí. Entonces cerramos con broche de oro con tu taller y al momento que tú quieras iniciamos. Bueno, genial. Entonces, buenas tardes a todos los que nos acompañan ahora, o buenas noches a los que están más aquí hacia el sur, que ya son las 8 de la noche en Brasil. Pero acá estamos y realmente para tratar de un tema que yo considero como de muchísima importancia en el campo de la información en este momento, que es la preservación digital. Todos nosotros estamos, y sobre todo con el tema de la pandemia ahora, sabemos la importancia que tiene la información en formato digital. Cada vez más nos fiamos de ella o la utilizamos para
para todos los sistemas de información con los que estamos tratando, y si ya no empezamos a tratar de preservar esta información para seguir teniendo acceso a ella en el futuro, pues seguramente nos vamos a perder mucho de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestros conocimientos. Y eso se aplica, bueno, sobre todo para el área de investigación, que es lo que vamos a tratar hoy en este taller, hablando sobre los datos digitales de investigación. Cuando hacemos investigación, bueno, cualquier investigador sabe que tiene que trabajar con datos. Voy a intentar tratar un poco más en el caso de las ciencias sociales también, que es un campo bastante olvidado en el tema de la compilación y de la gestión de los datos, pero sabemos que en la investigación, después que se termina una tesis o una maestría o cualquier proyecto, muchas veces esos datos que utilizamos para generar resultados no están disponibles o por algún motivo se pierden o no se pueden reutilizar, pero tenemos una tendencia muy fuerte en el campo de la comunicación científica hoy día en la preservación de los datos, en la gestión de estos datos, en la reutilización de datos de investigación. Así que este es el tema del taller de hoy. Pues me gustaría mucho más que pudiéramos hacerlo en persona, porque el taller así se pondría más interactivo, podríamos hacer actividades, podría proponer ejercicios o pruebas así a los asistentes, pero bueno, les voy a presentar lo que me parece que es un conocimiento que van a utilizar como herramienta para trabajarlo luego con sus proyectos. Así que, bueno, voy a empezar compartiendo pantalla para esta presentación. Y a partir de este momento creo que ya no los veo, no me veo. Así que si pasa algo, por favor me interrumpan. Vamos a tener las preguntas al final, pero mientras hago la presentación, por favor pongan sus preguntas en el chat de los que nos acompañan en YouTube o los que están en otra plataforma. Pueden enviando sus preguntas y al final vamos respondiendo lo que sea posible, ¿vale? Compartiendo un poquito de conocimiento sobre el tema de la preservación de datos digitales para investigadores. Así que, bueno, hoy hice una agenda donde les voy a presentar un poco una introducción sobre qué son los datos de investigación, qué es lo que se considera datos de investigación de manera general. Vamos a hablar un poquito de teoría, ¿no? Del ciclo de vida de los datos, de planes de gestión de datos, que es un instrumento muy importante en todo este proceso. Hablaremos también de práctica, que es lo que más nos interesa en una oficina, que es qué hacemos, ¿no? Cómo vamos a trabajar estos datos bajo diferentes aspectos y cosas que son útiles, esenciales, importantes cuando hablamos de gestión y preservación de datos. Y por fin vamos también a tocar el tema de cómo hacer, cómo escribir o crear un plan de gestión de datos para su investigación. Empezando entonces con el concepto o una idea más general de qué hablamos cuando hablamos de datos de investigación digital o datos digitales de investigación. Son todo lo que creamos o manipulamos en formato digital durante la investigación. O sea, puede ser cualquier tipo de dato que colectamos y que vamos a utilizar para nos apoyar en la creación de resultados, ¿no? Entonces, por lo general, datos colectados, ¿no? de encuestas, imágenes, archivos de texto, videos, audios, muchas veces páginas web de YouTube, las hojas de cálculo de Excel o bases de datos con todos los datos que hemos colectado y que vamos a analizar durante la investigación, pues todo eso lo que está en formato digital. Todo eso es el universo, ¿no? de los datos con los cuales podemos trabajar. Sin embargo, a la hora de gestionarlos o a la hora de preservar, sobre todo, podemos hacer una selección de qué es lo que vamos a trabajar. Pero en un primer momento vamos a tratar como datos digitales de investigación todo eso que nos aporta información para conducir la investigación.
Algunos problemas que podemos presentar sobre los datos digitales y que nos llevan a buscar soluciones, como por ejemplo la gestión y la preservación, son primeramente el volumen de los datos. Ya sabemos que hoy día trabajamos con volúmenes gigantescos de datos mucho más grandes de lo que se solía hacer en el pasado, sobre todo porque tenemos acceso a muchos datos, mucha información. Entonces, para tratar este volumen, lo primero que hay que hacer es tener nuestros procesos o nuestros criterios de selección y de retención, o sea, saber qué es lo que voy a guardar y qué es lo que no me interesa, qué es lo que al final voy a tirar porque no me va a servir. Entonces, este es un primer recorte que hay que hacer y pensar cuando empezamos a colectar estos datos para la investigación. Lo otro tiene que ver con la cuestión del manejo de los datos. Eh, Todos esos datos digitales nos pueden parecer perpetuos, ¿no? Es como si tengo estos datos en mi ordenadora y van a estar ahí para siempre y siempre voy a poder contar con estos datos, pero la verdad es que no es así. Los datos se pierden, los soportes se vuelven obsoletos, los formatos muchas veces tampoco se pueden actualizar, no se puede abrir, los programas cambian y el costo de manutención de todos estos datos, el costo de almacenar estos datos, también se tiene que considerar, sobre todo cuando trabajamos con conjuntos muy grandes de Big Data, ¿no? De datos que no necesariamente van a caber en nuestro ordenador, pero en algún servidor. Entonces hay que considerar también de qué forma vamos a mantener estos datos siempre accesibles y actualizados de una forma que se pueda acceder a ellos. Lo otro que vamos a tratar con un poco más de profundidad durante el taller son los temas legales, los temas de copyright, de acceso a esos datos, de derecho de acceso, derecho de reproducción, la cuestión de la autenticidad de los datos digitales, cómo puedo garantizar que este dato es auténtico, es realmente lo que ha sido colectado, y la cuestión de los datos confidenciales o sensibles, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en ciencias sociales, tenemos acceso a datos que no se pueden publicar o datos que no se pueden compartir, datos de personas, datos identificados, y todo esto también se tiene que considerar desde el principio de la investigación. Saber que si esos datos van a estar, qué tipos de datos van a estar presentes y cómo voy a tratarlos, ¿no? Durante todo este proceso de gestión. Y luego una cuestión que es un poco más reciente, que es la cuestión de reuso de los datos, ¿no? No se suele o no se solía compartir los datos de investigación con otros grupos o con otros investigadores que pudieran reutilizar datos que ya están organizados y que ya se utilizaron en alguna investigación. Pero ahora eso es cada vez más común y así que también tenemos que cuidar que los datos que vamos a compartir se puedan entender por las otras personas. Y si en algún caso vamos a utilizar datos de otro investigador con los cuales vamos a hacer nuevas descubiertas, pues también conocer el contexto en que estos datos se produjeron, de qué forma están organizados, ¿no? Todo esto son algunos problemas con los cuales tenemos que trabajar. En el caso de las ciencias sociales, y esto lo digo porque muchos de los materiales que ustedes van a encontrar respecto a la gestión de datos y preservación tiene que ver con datos de las ciencias duras. Y en las ciencias sociales podemos pensar que hay alguna diferencia, ¿no? Que quizás los datos se tengan que tratar de forma distinta, quizás tengan algunas características que son muy especiales. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Las ciencias sociales realmente son un caso especial? Y la verdad es que no. O sea, es prácticamente lo mismo porque al fin y al cabo lo que estamos tratando son los datos concretos en formato digital y esos tienen exactamente los mismos problemas que van a enfrentar los cientistas de otras áreas del conocimiento, ¿no? Que son, como hemos visto, problemas de volumen de datos, problemas legales de acceso y uso de los datos, problemas de organización, de espacios de almacenamiento y todo lo demás. Así que, bueno, sí que hay tipos de datos diferentes en las ciencias sociales, eso hay que mencionar,
pero la forma de tratarlos, de gestionarlos y preservar no va a cambiar mucho de otras literaturas que vamos a ver y prácticas en el tema. Hoy día, la mayoría de las investigaciones que hacemos ya van a utilizar datos digitales, en formato digital, que ya nacen en este formato. Pero en las ciencias sociales sí aún hay muchos campos y muchos casos en que los datos originales de la investigación se aportan en un formato físico, ¿no? Vamos a tener notas de campo, vamos a tener fotos o otros tipos de materiales que nos van a llegar en un formato en papel, ¿no? En un formato físico. ¿Por qué nos interesaría digitalizar estos datos? ¿Por qué es importante o es interesante que se considere esta posibilidad? Lo primero porque durante el proceso de investigación casi todo lo que vamos a tratar está en formato digital. Entonces puede ser más fácil acceder a eso en un mismo formato. Si estás ahí delante del ordenador no tienes que estar con pilas de papeles para tratarlo. Luego es importante también tener una copia, ¿no? Porque si se perdió el papel, se pierde todo y los datos digitales se pueden guardar de otra manera, ¿no? Y dar un poco más de seguridad a, a este envasamiento de la investigación. Luego también es más fácil organizarlo porque lo puedes poner en hojas de cálculo para hacer sus análisis, para hacer análisis bibliométricos, para hacer análisis eh, estadísticos, y etcétera. Entonces, en formato digital, sí, lo puedes pasar, también te va a ayudar en este sentido. Y igualmente porque también es un formato más fácil, más móvil, ¿no? Donde lo puedes llevar a otros lados, si tienes que ir a estudiar en otra parte que no es en tu casa o no es en tu oficina, en tu escritorio, pues puedes llevarlos a otra parte para seguir haciendo tus estudios. Y igualmente compartirlos y reutilizar estos datos en formato digital. Así que siempre se recomienda, o sea, para los campos donde aún se trabajan los datos físicos, también tener una copia digital. En el caso de, bueno, nosotros estudiantes de posgrado, que trabajamos también con muchos datos y por un periodo bastante extenso, la cuestión de la gestión de los datos nos puede ayudar mucho a organizarnos, ¿no? A tener menos trabajo de lo que ya tenemos con una investigación de posgrado. Nos ayuda también con la calidad de los datos, tenerlos organizados. Entonces, para hacer una buena investigación, para tener buenos resultados, tengo que tener buenos datos. También que se puedan verificar y luego el hecho de que lo puedes compartir de manera más fácil, ¿no? Y que ya tienen estándares y modos y canales de compartir esta información para que otros la puedan ver y lo pueden verificar, también nos va a ayudar en las credenciales de nuestra investigación. Hay la cuestión de preservarlo a largo plazo, porque también es un dato que nosotros mismos podemos reutilizarlo para una investigación. Pues si estoy haciendo la maestría, a lo mejor puedo usar el mismo conjunto de datos para mi doctorado. O en el doctorado, pues seguir estudiando este mismo tema en un postdoctorado utilizando este mismo conjunto de datos. Y esto de alguna forma también nos va a ayudar. Y muy importante también es que cada vez más las instituciones, los organismos de financiación, las revistas están solicitando los datos originales de la investigación para que se publiquen o bien junto con el artículo, junto con los resultados o bien en cualquier otra plataforma donde se pueda acceder a estos datos para verificarlos después de la publicación. Entonces, dadas estas exigencias, tenemos que ya empezar a prepararnos para cumplirlas. Pero lo más importante es esto, o sea, la gestión de los datos, ¿para qué sirve? En el caso de investigación en general y sobre todo en el posgrado, es para ayudarnos a terminar la tesis con menos estrés. ¿Sí? Porque esto ya nos va a quitar un montón de tiempo que tendríamos buscando datos que no sabemos dónde están o convirtiendo o haciendo otros procesos que si lo planeamos desde el principio nos va a salir mucho más fácil. En un contexto más amplio, también aparte de las exigencias de los órganos de financiación y de las instituciones, etcétera,
y de, bueno, todo lo que ya he dicho desde el principio de que estamos trabajando en un ambiente digital la mayor parte del tiempo, ¿no? Es una cuestión también de responsabilidad de, de la institución y del investigador, del cientista. Muchas instituciones ya tienen sus políticas de gestión de datos, ¿no? La institución donde estoy yo, en la Fundación Osvaldo Cruz, en Fiocruz, ya tenemos políticas para gestión de datos, un proyecto para repositorios de datos de investigación. Entonces, cuanto más infraestructura tenemos, también eso se va cada vez más a convertir en una realidad, en algo con lo cual tendremos que trabajar. Así que mejor ya conocer qué es lo que tenemos que enfrentarnos en el futuro. Y luego tenemos también muchas iniciativas ya de repositorios digitales para datos, ¿no? Que sean institucionales o que sean del mismo gobierno de un país o en algunas disciplinas o de las mismas revistas, ¿no? La cantidad de repositorios de datos está aumentando y con eso también esta infraestructura que nos permite poner en práctica mucho de lo que vamos a ver hoy sobre este tema. Para empezar, antes de pasarnos a cuestión de la teoría, ¿no? Vamos a acordarnos de que nadie es perfecto. Incluso yo, si encuentran algo aquí que no está comprensible o que no les parece eh, cierto, pues igual, tampoco soy perfecta yo, pero cuando vamos a empezar a hacer estos procesos, vamos a ver que muchas cosas no van a funcionar o que nos proponemos una cosa, pero al final hacemos otra. Entonces, tampoco hay que estresarse mucho si la cosa no funciona por primera vez, porque todos nosotros, la gran mayoría, estamos empezando ahora con este tema de la gestión y preservación. Así que hay que tener paciencia con una misma. Otro punto importante, si se puede, hay que empezar ya con esta planificación desde el principio del proyecto, porque esto nos va a ayudar mucho más, incluso a pensar las metodologías, a pensar la estructura del proyecto. Todo eso sí, lo vemos desde el inicio, nos va a ahorrar bastante tiempo y problemas. Otra cosa en la organización es hacer que estos datos sean comprensibles para otros, porque muchas veces nosotros trabajamos de nuestra manera individual, donde ahí sabemos o intuimos dónde están los datos o qué significan o cómo están, pero siempre hay que asegurarse de que otra persona que vea esos datos puede entender el proceso o tu raciocinio, el racional por detrás de esos datos, qué es lo que significan, cómo se colectaron, cómo se utilizaron, o sea, todo el contexto, ¿no? Y preservarlos también para poder difundirlos. Estamos pues en una conferencia de ciencia abierta, ¿no? De repositorios institucionales, donde también se ha tocado mucho el tema del acceso abierto, y el acceso a los datos solo va a ser posible si lo preservamos, porque si no lo tenemos en formatos adecuados y en modelos adecuados para preservación, pues podemos tener acceso, pero no vamos a tener acceso, no podemos tener acceso al archivo, pero no vamos a tener acceso a los datos. Así que eso van juntos, ¿no? La preservación y el acceso futuro. Hablando un poco de teoría, entonces, y muy poquito, porque sé que esta parte pues no, así un poco más pesada, pero tenemos que entender un poco cómo se comportan, cómo es el ciclo vital de los datos en la investigación. Y esto es una cosa bastante intuitiva para los que estamos en este campo, ¿no? Pues casi siempre empezamos con la planeación del proyecto, qué es lo que vamos a hacer, qué metodología vamos a utilizar, qué datos vamos a necesitar para hacer este estudio. Pasamos a colectar esos datos en campo o en alguna forma, ¿no? Que nos aporte los datos necesarios, analizar estos datos y luego de sacar los resultados tenemos que encontrar una manera de archivarlos o distribuirlos, ¿no? De dar acceso a estos datos para que enseguida estos datos se puedan descubrir, se puedan reutilizar y reanalizar en un ambiente futuro. Este es, por lo general, así de manera bastante sencilla, un resumen de varios ciclos vitales de datos que van a encontrar en Internet, en la literatura. Vale, he traído de manera sencilla porque sí hay muchos modelos, les traigo un ejemplo nada más,
del Data Curation Center, que nos da un ciclo mucho más complejo ahí, que trata todos esos temas, pero que también incluye la parte de preservación, de curaduría, de comunidad, de planificación de preservación, etcétera, bastante más complejo. Y junto a eso, pues van a encontrar muchos otros modelos, pero por lo general hay que pensar eso. Planificar los datos, colectar, utilizar, guardar, diseminar y reutilizar. He traído también algunas definiciones de términos que van a encontrar en este campo cuando traten de la cuestión de gestión y preservación, que no les voy a leerlo todo, pero más o menos para tener idea, tratamos aquí de cómo capturar los datos digitales. O sea, la captura de datos puede ser tanto datos que ya nacen en formato digital, como también la digitalización de datos analógicos, ¿no? Que serían creación de datos digitales a partir del analógico. Documentación, en este caso vamos a hablar en términos de escribir o explicar cómo los datos están organizados, cómo se crearon, qué significan, cuál es su estructura, cómo se organizan. Los metadatos, que es un término quizás que los que no son del campo de información no conozcan bien, pero los metadatos es también un término bastante común en esta área que explica que son los datos sobre los datos. Y esto es importante porque cuando hablamos de preservación, no preservamos solamente el objeto digital, porque el mismo objeto, es decir, un archivo PDF o un archivo en formato JPG o lo que sea, este archivo solo por sí mismo no se considera como preservación si solo tienes el objeto digital. Siempre se tiene que acompañar con los datos, los metadatos, ¿no? Que son los datos que explican qué es este dato, que lo describen de manera técnica, de manera bibliográfica, para que luego este dato se pueda recuperar y acceder. Entonces, metadatos son una parte importante, ¿no? En la cuestión de almacenamiento de datos, que muchas veces llamamos también el backup o la copia de seguridad, mucha gente puede pensar que la copia de seguridad o el backup es preservar. Y esto no es preservar, es una parte de la preservación, pero el backup mismo no se considera que sea la preservación de los datos, ¿no? La preservación digital misma, que decimos que es archivar estos datos o mantener los datos digitales por el tiempo que sea necesario para su reutilización en el futuro. Y este tiempo que sea necesario puede variar mucho de acuerdo con la colección que estamos preservando, el tipo de datos, quiénes son los usuarios de estos datos. Entonces hay colecciones que se quieren preservar para siempre, hay colecciones que solo tenemos que preservar hasta una determinada fecha porque luego ya no nos van a servir de cualquier manera y luego ya lo podemos echar o cosas así. Entonces, el largo plazo puede ser algo muy elástico, algo muy flexible, dependiendo del material de lo que estamos hablando. Y por último, un tema que también es bastante utilizado es la cuestión de la migración. Migración lo llamamos como la transferencia de un objeto digital para un formato o para un soporte más actual. Es decir, si tengo todos mis archivos digitales en CDs, ¿no? Los tengo que pasar, los tengo que migrar a un soporte que sea más actual, donde los datos no se vayan a estropear, donde yo no los vaya a perder por obsolescencia de estos datos en el soporte donde se encuentren. O en el caso de formatos, por ejemplo, si yo tengo archivos en formato Excel o en el formato Word, cuando se cambia la versión, ¿no? Si son versiones muy antiguas, los tengo que migrar a versiones más actuales para garantizar que aún los puedo abrir en los programas que están actualmente disponibles para leer este tipo de archivo. Entonces, de esto trata. Aún dentro de la teoría, bueno, el ciclo de vida de los datos, que los he presentado así de manera sencilla y lo vemos en 5 pasos, ¿no? Están bastante conectados con la preparación, la creación de los planes de gestión de datos. Porque los planes nada más son documentos que van a explicar qué es lo que voy a hacer en cada uno de los pasos de este ciclo de vida. Es decir, cuando estoy creando los datos,
tengo que especificar qué datos son estos, qué datos son los que voy a producir, qué es lo que voy a utilizar para mi proyecto de investigación. En el momento que los vaya a utilizar, tengo que saber cómo voy a organizar estos datos, con qué estructura, cuál es la estructura de carpetas, qué formatos voy a tener, qué software voy a utilizar, o sea, cómo se configura este uso de la información. Luego, después de utilizar, los tengo que gestionar de alguna forma, ¿no? Seleccionar qué es lo que queda, qué es lo que voy a tirar, si lo que estoy haciendo está funcionando y me va a garantizar que va a tener acceso a estos datos en el futuro. Entonces, es la parte de selección y evaluación. Y luego ya determinar el proyecto, cuando ya tenga que depositar la tesis y se terminó todo, ¿dónde voy a poner esos datos? ¿Qué va a pasar con estos datos? Esa es una información muy importante de los planes de gestión. ¿Qué va a pasar con los datos que he producido después que se termine el proyecto? ¿Dónde los voy a poner? ¿Y quiénes van a poder acceder a esos datos? Es el último paso. Entonces, responder a cada una de estas preguntas nos va a llevar a producir un plan de gestión de datos que vamos a seguir desde el principio del proyecto hasta el final para que tengamos menos problemas o menos preocupaciones durante el proceso de investigación. Entonces voy a repasar un poquito cada una de las preguntas y qué es lo que vamos a tratar en la parte práctica. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué datos voy a producir? En mi plan de gestión de datos, lo que voy a poner es, bueno, voy a producir documentos de texto, voy a producir datos de encuestas, voy a tener fotografías, voy a tener entrevistas que estarán en formato audio grabados o van a estar en formato de video o tendré también las transcripciones de estas entrevistas. O sea, de manera muy concreta tenemos que saber desde el principio, ¿no? Según la metodología, qué datos voy a crear para poder sacar los resultados que me estoy proponiendo. El segundo paso, muy bien, ¿cómo voy a organizar estos datos? ¿De qué forma los voy a estructurar ahí en las carpetas de mi ordenador? ¿Cómo los voy a nombrar para encontrarlos bien, ¿no? Para tenerlos fácilmente accesibles. ¿Qué formatos de archivo voy a usar? Si tengo entrevistas en video, los voy a tener en MP4, los voy a poner en AVI o en QuickTime. ¿Cuál es el formato que lo voy a utilizar? Y luego es importante pensar, este formato es un formato abierto, es un formato que es popularizado, que otras personas lo van a poder leer. Es un formato que es fácilmente preservable. Entonces son cuestiones más específicas, pero que todo esto está ahí imbricado en el proceso. Si voy a utilizar softwares específicos para tratar los datos, también es importante que eso esté documentado en el plan, ¿no? Para que sepa también que en el futuro quizás necesito una versión actual de este software para poder tratar los datos, para poder abrirlos, etc. Si tengo una idea también del volumen de datos que voy a generar, es importante para saber cuánto disco duro necesito para eso, cuántos archivos, con cuántos archivos voy a tener que trabajar, ¿no? Y cómo los voy a documentar, de qué forma estarán descritos estos datos. No en el sentido del plan de gestión, que ahí estamos tratando de explicar todo el proceso, pero el dato mismo, o sea, cómo voy a organizar, por ejemplo, los campos de las hojas de cálculo que estoy utilizando para los datos colectados en el campo, o de las entrevistas, o lo que sea. Entonces, cómo eso se organiza. En la parte de selección y evaluación, voy a evaluar también si la estructura que me he propuesto está clara para mí y para los otros. Y ahí es importante también comprobar con alguien, ¿no? Después de que haga tu plan, lo enseñas a tus compañeros de grupo de investigación o a tu profesor o a otros colegas y decir, mira, esto lo entiendes, cómo está estructurado, ¿te parece bien que este dato esté aquí? O cuando digo eso, ¿qué es lo que entiendes? ¿No? Y eso también nos puede ayudar. Saber si vas a necesitar más datos ya en el proceso, ¿no? Durante la gestión. Si vas a necesitar más datos de lo que habías previsto o tipos diferentes de datos de lo que habías previsto al principio y ya empezar a pensar qué datos te parecen que son más útiles, que son como el core, ¿no? La parte principal,
del proyecto, de la investigación, y qué datos a lo mejor ya los puedo expresar, no los voy a necesitar y puedo liberar este espacio. Al final del proyecto, esto también hay que pensar en el plan, qué datos voy a depositar y dónde, ¿no? Si datos suplementarios de la tesis los voy a depositar también, si voy a tener datos que quizás necesiten algún tipo de tratamiento especial, como datos personales, sensibles, confidenciales, saber dónde quiero depositar mi tesis cuando esté lista, ¿no? Porque todo eso voy a tener que ver antes cuáles son los requisitos para que esto se pueda cumplir. Los requisitos de los repositorios, de las bases de datos, qué es lo que me exigen, ¿no? Para que yo los pueda ya pensar y planear desde el principio. Y por último, ¿cómo voy a garantizar el acceso a esos datos a largo plazo? O sea, lo voy a poner en un repositorio. ¿Cuál repositorio? ¿Qué es lo que me piden para ponerlo ahí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Hay un repositorio en mi institución? ¿O tendré que buscar un repositorio de mi área de conocimiento? Y pensar también qué otras personas pueden interesarse por los datos que estás produciendo, ¿no? A veces no solo gente de la misma área de conocimiento, pero de otras áreas, de áreas afines que podrán utilizarlo eh, también de otra forma. Y si reúnes ya toda la información necesaria para eh, depositar esos datos y tenerlos y compartirlos, ¿no? Con otras personas. Por lo general, la mejor manera de preservar los datos es planificar su reutilización, porque para que otra persona lo pueda utilizar, tengo que seguir una serie de principios y criterios que me van a ayudar a organizar mi propio trabajo durante el doctorado. Y ya pensando en el reuso de esos datos, ya sea el reuso de los datos que tú estás creando, como si en el caso de que tú estás utilizando datos, reutilizando datos que se crearon por otra persona. Hay cuestiones que a menudo no pensamos o no estamos muy pendientes, pero que son bastante importantes y en algún momento nos puede generar problemas, incluso problemas legales. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual de estos datos. Los datos mismos, en muchos casos, los datos no tienen derechos de propiedad intelectual, pero la manera como están organizados, sí. O sea, si yo organizo datos colectados, datos públicos, en una determinada estructura dentro de un archivo, pues este trabajo de haberlos organizado de manera X me dan los derechos de propiedad de este conjunto de datos. Entonces, si otra persona tiene este derecho, yo puedo utilizarlos. ¿Bajo qué términos los puedo utilizar? Si hay datos confidenciales o datos sensibles en el proyecto, ¿cómo los voy a tratar al final? ¿Los puedo compartir o no? ¿Los puedo publicar? Eh, ¿Cómo hago con que la gente que necesite tenga el acceso y eh, sin que haya ningún problema legal de acceso a estos datos, ¿no? Sí, hay otros datos personales también. Si tengo yo el derecho de archivar estos datos y preservarlos, ¿no? Porque puede ser que el modelo de licencia bajo lo cual estén los datos que yo estoy utilizando no me permita publicarlos en otra plataforma, por ejemplo. Lo puedes utilizar, tienes que citarlos, pero no puedes reproducirlos en otro espacio. Entonces, todo esto hay que pensar. Ya pasando a la parte práctica, donde vamos a ver ejemplos más concretos, ¿no? De cómo se relaciona la cuestión teórica que hemos visto. Bueno, yo siempre pongo esta diapo porque a veces intento reproducir el video, pero nos va a costar un poco de tiempo. No es tan largo, tiene como menos de 5 minutos, pero les dejo como sugestión, muy divertida, por cierto, ¿no? De que vean un ejemplo de todos los problemas que se pueden generar. Es prácticamente una historia de horror en la gestión de datos. De todos los problemas que se pueden generar cuando no tomamos estas precauciones, cuando no tenemos el trabajo de gestionar los datos de investigación. Pues es una historia muy divertida. Hay una animación
que ha sido producida por la Biblioteca del Área de Salud de la Universidad de Nueva York, donde hay dos personajes que son dos investigadores, ¿no? Y uno de ellos, una investigadora, quiere utilizar los datos de una persona que ha publicado un artículo de otra área distinta a la suya, ¿no? E intenta conseguir estos datos, le piden, ¿puedo compartir los datos de este artículo que has publicado en la revista Science? Y el investigador no sabe dónde están los datos, al final se acuerda de que los tiene en un pendrive en alguna parte de su casa, pero acaba de mudarse, no sabe en qué caja está el pendrive. Después de muchos meses logra enviarlos a esta investigadora y ella regresa y dice, mira, gracias por haberme enviado los datos, pero es que no lo puedo abrir porque no sé cuál es el programa que lo utilizo. Y luego, pues el programa es un programa antiguo que ya no existe porque la empresa ha cerrado. Cuando finalmente consigue una copia, abre una hoja de cálculo que tiene varias columnas y le pregunta al autor del artículo, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir la columna 1? Y dice, es que no me acuerdo. Dice, la columna 2, no sé, no me acuerdo. Dice, ¿y cómo puedes saber? ¿Lo tienes documentado en alguna parte? ¿Qué significa cada una de las columnas? Dice, bueno, mi coautor tiene que saberlo. Ah, entonces déjame hablar con él. Dice, pero es que era un estudiante de posgrado y ya regresaba a China hace 2 años. Entonces, sí, una serie de errores que al final, o sea, no puedes utilizar los datos y no puedes comprobar que este artículo que la persona ha publicado en Science realmente tiene datos que lo corroboran. Entonces es una historia divertida, lo tienen ahí en la URL o puedes buscar en YouTube Data Sharing and Management SNAFU y lo pueden mirar luego. Vamos a hablar entonces de las cosas prácticas. Voy a tratar de cada uno de estos temas, ¿no? De estructuras, nombres de archivo, control de versiones y tal. Pues vamos pasando cada uno de ellos. Empezando con, primeramente, la estructura de los archivos. Esto para mí es algo muy divertido. Como bibliotecaria me encanta estar organizando los archivos de mis archivos personales o de trabajo, etcétera, y poner carpetas y tengo todo pues mis teorías y mis maneras de organizarlo. Ahí cada cual va a tener la suya, va a tener su lógica propia de cómo le parece más fácil localizar un archivo o la estructura de las carpetas, pero también siempre hay que pensar que esto sea algo fácilmente comprensible, que otra persona que lo ve estructurado de esta forma, pues si lo va a compartir con un colega, con parte de tu equipo de investigación, o si tiene que intercambiar estos datos con otros grupos, pues que los nombres de los archivos, de la estructura, la manera como están organizados, sean fácilmente entendibles por otras personas, ¿no? Un tip muy importante, si puedes, intenta limitar la cantidad de carpetas que utilizas, ¿no? Porque esto va a facilitar también el acceso. En mi caso, bueno, lo pongo aquí, es más fácil decirlo que hacerlo, pero muchas veces lo que hacemos para estructurar es poner una carpeta general y luego una subcarpeta y otra subcarpeta dentro de la subcarpeta y otra subcarpeta, y muchas veces tienes que hacer 40 clics para llegar al archivo que realmente necesitas. Entonces, si puedes mantener una estructura más limpia, más sencilla, eso te va a ayudar bastante y a los otros también, ¿no? Pero al mismo tiempo también tener un poco de flexibilidad, porque los proyectos cambian con el tiempo, ¿no? En el doctorado, sobre todo, eso es muy común, en las maestrías, etcétera. En algún momento cambia la manera como lo vas a abordar, cambia la metodología y eso puede ser que lo tengas que reflejar en la manera como tus archivos están estructurados. Entonces, si lo tienes que hacer en algún momento, ok, no hay ningún problema. Podemos ser flexibles también, también se puede cambiar la estructura de estos archivos, pero intenta hacerlo lo más sencillo posible y si puedes comprobar con otra persona que esté fácilmente comprensible, mejor. También es importante que tengas un estándar para nombrar los archivos. Porque muchas veces, y lo vamos a ver esto en la cuestión del control de versiones, no puedes encontrar el archivo más reciente, el más actual, simplemente porque lo has nombrado todo igual o porque no tienes algo que sea muy distintivo, ¿no? O que cualquier persona pueda ver el archivo y saber exactamente de qué se trata. Entonces, también tener un sistema de cómo nombrar los archivos.
si vas a utilizar letras, si vas a utilizar números, si vas a utilizar el título o el tipo de dato que contiene. O sea, cada cual va a tener su manera de hacerlo, pero es importante que lo definas, ¿no? Que lo tengas muy claro, que lo escribas de preferencia, ¿no? Y que lo sigas exactamente igual, ¿no? Porque muchas veces vas a guardar un archivo y no tienes tiempo y dices, pues ahora no voy a poner la numeración porque no me da tiempo y luego no sabes ya dónde está el archivo. Entonces, si defines la manera que vas a hacer, intenta seguirlo siempre, ¿no? Si necesitas, ponlo por escrito y pégalo delante de ti, ¿no? Delante de la pantalla ahí para que no se te olvide cómo hay que nombrar los archivos para tenerlos ahí organizados y listos y fáciles de encontrar. Algunas sugerencias que les pueden ayudar. Primero, definir cuáles son los tipos de datos y los formatos de archivo, porque eso te va a dar una guía de cómo los puedes nombrar, ¿no? Si tienen tipos diferentes de datos, puedes exigir una manera diferente de identificar y nombrar estos archivos para que te ayude a identificarlos de manera más fácil. Es siempre interesante utilizar información contextual en el mismo nombre del archivo, ¿no? Utilizar la fecha que se produció, la fecha a que se refiere estos datos, o las iniciales del autor, el proyecto al que se refiere, o el tipo de material, o de dónde se ha sacado la fuente. O sea, hay informaciones dependiendo de lo que estás haciendo, ¿no? Que puedes utilizar en el nombre para que te recuerdes más rápido de qué se trata. Cuando vas a ordenar estos archivos en carpetas, hay que acordarse que si usas mayúsculas o minúsculas, eso puede definir la orden de los archivos. Entonces, atención, si vas a utilizar mayúsculas, siempre mayúsculas, o si no, o sea, seguir siempre el mismo orden. Y si vas a utilizar números en los nombres de los archivos, siempre utiliza más de uno, ¿no? Pon los ceros delante porque te va a permitir tener una cantidad suficiente para ordenarlos todos los que necesites. Pues si sabes que vas a tener más de 1000 archivos, por ejemplo, pues pon el primero 0001 para que puedas llegar hasta los 9900 y tal. Si vas a utilizar fechas en los nombres de los archivos, intenta empezar por el año, o sea, año, mes y día, ¿no? Puede ser en este formato que está ahí en la pantalla, ¿no? 2 dígitos para el año, tal, o el formato ISO, que son los 4 dígitos del año, 2 del mes y 2 del día, derecho eh, sin separación, ¿no? Y poner siempre el año en primer lugar para ordenarlo de manera cronológica. No utilizar espacios. Si necesitas separar palabras o separar términos en el nombre del archivo, usa el underscore, ¿no? Porque hay algunos sistemas, o sea, si vas a compartir esos datos luego, hay algunos sistemas que no trabajan bien con espacios en el nombre del archivo. Lo mismo con caracteres acentuados, ¿no? O caracteres especiales dentro del nombre del archivo, evítalos. Si mantienes archivos en diferentes computadoras, ten cuidado para tenerlos sincronizados, para que no guardes el mismo archivo o archivos diferentes con el mismo nombre en diferentes computadoras y luego vas a tener problemas de conflicto de archivos, ¿no? Y de preferencia no utilizar todo mayúsculas en los nombres de archivos, porque esto es más difícil de leer, ¿no? Y genera un poco más de confusión. Entonces, ahí tener un estándar más sencillo. Sobre las versiones, y esto es algo, bueno, si miras esta imagen ya no hay que decir nada, ¿no? Quien nunca ha hecho exactamente lo mismo. El archivo final, el final final de hoy, el final total, y así va el control de versiones, así funciona, ¿no? Pero no tiene que ser así. Tenemos que buscar una manera de saber cuál es el archivo más reciente, ¿no? Y de tenerlo siempre bastante accesible ahí y de preferencia, o sea, liberarnos de todo lo que es antiguo para que no esté en el camino y no lo utilicemos por error. Como es muy fácil perder el rastro de los archivos, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando con diferentes versiones, ¿no? Con borradores, con
archivos que van y vienen por correo electrónico, lo envías a una persona, hace comentarios, te regresa. Cuando más de una persona está haciendo comentarios en el mismo archivo y vas a recibir diferentes versiones, pues todo eso te puede generar confusión. Entonces piénsalo ya desde el principio, cómo vas a nombrar para controlar cuál es el más reciente, ¿no? y la origen de cada uno de esos archivos. Tenga un poco de coherencia y con los nombres, con el número de versiones, cómo lo vas a numerar para saber, ¿no? Puedes utilizar también las iniciales de de la persona que te envía el archivo para saber, este se refiere a comentarios de tal, este es comentario del otro, y este comentario viene de fulanito, y así lo tienes más controlado. Si puedes, siempre que cambies la versión, o sea, ya haces todas las modificaciones y tienes una versión más reciente. Si vas a guardar las antiguas, quítalas y ponlas en otra carpeta para que no las veas, o sea, para que tengas un acceso más restricto, para no confundirlas con las más actuales. Eso también te va a ayudar, ¿no? Y si realmente no las vas a necesitar, pues bórralas, ¿no? Ya tira directamente para no tener 50 versiones anteriores de un texto que no vas a volver a usar nunca. Respecto a los formatos de archivo, o sea, ¿qué formato vamos a utilizar para que estén seguros y que sean preservables? Hay formatos que ya son considerados estándares, formatos adecuados para la preservación, tanto para texto como imagen, para bases de datos, para archivos de audio, video, y etcétera. Entonces, todo eso se puede consultar en sitios especializados de preservación. Es bastante sencillo de encontrar este tipo de normativa para formatos de archivo. Y si no, también siempre hay la posibilidad de cambiar, uy, se me ha ido la palabra, pues de pasar de un formato a otro, ¿no? Cuando lo necesites para pasarlo a un formato que sea más preservable. Si trabajas en diferentes computadoras, también mirar qué formatos se pueden utilizar en ambas, ¿no? Si vas a utilizar un Windows en una computadora y tienes un Mac en otro lugar, o otra persona del mismo grupo que trabaja con un Mac, cuáles son los formatos que son adecuados para los diferentes ambientes. Y hay algunos puntos que puedes considerar, ¿no? Sobre todo para garantizar la preservación en el futuro. Formatos propietarios son menos recomendados que formatos abiertos, ¿no? Entonces, si vas a utilizar formatos de texto, en lugar de guardarlos en Doc, que es un formato propietario de Microsoft, lo puedes guardar en RPF o en TXT, ¿no? Que son formatos abiertos que se pueden abrir en cualquier en otros tipos de programas, y no vas a necesitar una licencia especial comercial, ¿no? Para tener acceso a este archivo. Utilizar preferentemente formatos estándares, ¿no? Cosas que ya son popularizadas, que mucha gente los utiliza y que son bastante conocidas. Si puedes utilizar archivos que sean legibles tanto para humanos como para no humanos, ¿no? Para máquinas, que se puedan leer automáticamente por las máquinas, pero que también si lo abres puedes reconocer cuál es el contenido de este archivo. Y formatos, sobre todo para multimedias, para medios audiovisuales, formatos con compresión y sin compresión, porque esto impacta directamente en la calidad, ¿no? Y la definición de los datos que están contenidos en el archivo. Entonces, pensar estas cuestiones ahí cuando vayas a elegir qué formatos van a utilizar. Sobre la documentación de la gestión de los datos, ¿no? Trátase de permitir que otras personas entiendan sus datos. No siempre va a ser tan claro cuando abres una estructura de carpetas eh, o plantillas, etcétera. No siempre va a ser tan claro qué datos están contenidos allí o de qué manera se organizaron. Entonces, si puedes incluir documentación adicional que les ayude a la gente a interpretar los datos que tienes, mejor.
Eso puede entrar, por ejemplo, en el capítulo de la metodología de la tesis, donde explicas de manera más detallada información sobre los datos que has utilizado, cómo lo has colectado, cuándo los has colectado, qué estándares has utilizado y por qué. Entonces, esto puede formar parte de la metodología, ¿no? Explicada en formato de texto ahí en el resultado de la investigación, o en la introducción del texto también. O bien, si crees que no cabe ahí dentro de la redacción que estás haciendo, puedes hacer un apéndice o al final del texto con una información más técnica sobre los datos que has utilizado, ¿no? Explicar los nombres de los archivos, cómo se estructuran, qué formatos se utilizaron, cuáles fueron las configuraciones para la producción de datos digitales, si has digitalizado algún material, cuáles fueron las configuraciones utilizadas, los estándares, etcétera, porque esto puede ayudar, ¿no?, de manera más técnica el que vaya a utilizarlos en el futuro. Y en los mismos archivos individuales siempre, si es posible, tener metadatos para estos archivos, ¿no? Los metadatos que describen las imágenes, que describen los archivos, y que explican sus códigos, su estructura, qué software se necesita para abrirlos, la fecha de la versión, y otros datos importantes, técnicos y descriptivos de esos archivos. Todo eso va a ayudar al próximo, ¿no?, que lo quiera utilizar. O a ti mismo si vas a utilizar esos datos en el futuro y luego ya no te acuerdas, ¿no?, de lo que has hecho, que también puede pasar. Y luego pensar en qué es lo que queremos mantener. Tenemos que guardarlo todo. En preservación digital, algo que es bastante un tema importante de debate es la cuestión de la selección y de los criterios de prioridad de selección, porque muchas veces no vamos a poder guardar todo, no vamos a tener espacio, eh, no vamos a tener los medios, pues de alguna manera, si no necesariamente tenemos que guardar todo lo que vamos a producir. Entonces, si no vamos a guardar todo, tenemos que seleccionarlo y para seleccionarlo tenemos que tener criterios de selección y criterios de prioridad, de qué es lo que vamos a organizar primero, por ejemplo. Este es un ejemplo de lo que puede pasar cuando no tienes ningún criterio y cuando al final lo guardas todo, ¿no? Esto es sacado de un artículo que nos da un ejemplo de el disco duro de un estudiante 6 años después de comenzar una maestría. Si sigue acumulando archivos y acumulando datos, información dentro de su computadora. O sea, que llega a acumular más de 3.000 carpetas, más de 40.000 archivos, 113 gigabytes de información sin ningún tipo de organización o con mínima gestión de esos datos. Entonces, realmente necesitamos tenerlo todo. Realmente necesitamos guardar el borrador 2 de la versión inicial de la tesis que al final cambiaste el proyecto y ya al final has tratado de otro tema. Pues a lo mejor no. Entonces, este tipo de criterio es lo que nos ayuda a saber qué es lo que podemos liberar, ¿no?, incluso para liberar espacio físico en el disco duro y espacio mental cuando tengas que consultar esta información. Entonces, ¿deberíamos guardarlo todo? La respuesta es no, no hay que guardarlo todo. Define cuáles son los datos principales de tu proyecto y quédate con ellos. Manténgalos lo más sencillo y limpio posible para que no tengas muchos ruidos ahí alrededor. Elimina los archivos antiguos, anteriores, versiones previas que no tienes que acumularlas. Si tienes que acumularlas, guárdalas en un local separado, en otra carpeta o dentro de una copia de backup, que no tengas que estar ahí manipulando todo el tiempo, ¿no? Y otros temas que eso siempre, bueno, son muy contextuales y hay que pensarlos, es si vamos a guardar datos que otras personas nos envían, por ejemplo, comentarios o fuentes o otro tipo de archivos que colegas o otros investigadores nos envían y que pueden ayudarnos en la investigación o no. Dependiendo de lo que sea, ahí también tienes que ponerlos en tus criterios. Y otra cosa es qué hacer con los correos electrónicos, que ya es otro tema. La preservación de correos electrónicos es un tema aparte, ¿no? Y también tenemos que pensar, si estás todo el tiempo intercambiando información, ya sea con tu coordinador de tesis o con otros colegas,
¿Qué haces con esta información que te llega por correo, que son fuentes o datos que vas a utilizar y que están en correo electrónico? Pues si es algo que es parte de los datos principales de la investigación, te conviene guardarlos en un formato que sea preservable y que luego puedas acceder a él. Pero si es algo que no tienes que guardarlo, pues déjalo en el correo o simplemente no lo anexas a tus archivos. En lo más, bueno, temas legales y temas de derechos, ¿no? Sobre esos datos. Es algo que casi nunca nos ocurre, pero que sí tienen su importancia y luego nos pueden generar problemas futuros. Eh, creo que quise marcarlo aquí, que esto es algo muy básico, ¿no? Y que luego el tema de los derechos hay que buscar más información sobre esto, pero lo señalizo aquí para que tengan pendiente de su importancia, porque sí son temas muy importantes. Pensar cómo la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de copia, los derechos de reproducción, los derechos de uso de datos digitales pueden afectar su investigación y sus datos de investigación. Si vas a utilizar datos de otras personas, estas personas te han dado el derecho de citar estos datos, de enseñar estos datos en tu tesis. No estoy hablando, por supuesto, no estoy hablando de datos que se citan desde otro artículo o desde otro resultado de investigación que ya es público, porque esto ya como parte del flujo de la comunicación científica sabemos que podemos utilizar una tabla, un gráfico, algo que venga, que esté publicado en otro artículo y citarlo y para eso ya lo tenemos resuelto. Pero si estás utilizando datos públicos de una base de datos o imágenes que están disponibles en Internet, pero que no necesariamente son de propiedad del mismo sitio web donde las has colectado, ¿sabes? Este tipo de información o tweets, por ejemplo, que son pues transcripción de algo que ha dicho una persona. ¿De qué forma lo vas a tratar para que no tengas problemas legales de uso de estos datos y sobre todo de reproducción de estos datos cuando estén presentes como contenido de tu tesis, ¿no? Lo que puedes hacer es consultar más información en la misma fuente desde donde estás sacando estos datos. En el caso, si estás sacando de un repositorio o de una base de datos o de un sitio web, ¿no? Ver si hay políticas de uso, políticas de reproducción, políticas de acceso, etcétera, que te ayuden a entender de qué forma se pueden utilizar estos datos, de manera que no estés infringiendo ninguna ley. También tienes que pensar en el copyright, ¿no? El derecho de autor eh, de lo que estás produciendo y de lo que estás utilizando. Como ya he dicho anteriormente, el copyright protege la expresión de una idea, no la idea misma, ¿no? Y los datos no están cubiertos por derecho de autor. Entonces, si vas a utilizar datos públicos de alguna parte, los datos mismos a lo mejor no tienen un derecho de autor, pero si alguien los ha colectado y organizado de una determinada manera, o sea, la disposición de estos datos de una manera particular puede estar cubierta por derecho de autor de la persona que hizo este trabajo. Entonces son detalles, pero que tienen que estar ahí presentes, ¿no? Los derechos de autor no necesitan estar registrados, entonces no vas a encontrar en alguna parte, pues voy a mirar en una base de datos si esos datos están registrados bajo el nombre de alguien. No van a estar registrados en ninguna parte, pero simplemente el hecho de que alguien lo haya producido le da el derecho de autoría de esta producción, ¿no? Derechos de autores pueden ser diferentes para diferentes tipos de trabajo, para diferentes tipos de contrato que tienen los investigadores con sus instituciones, por ejemplo, y cada país también tiene reglas distintas. Entonces, si vas a utilizar datos de autores de otros países, pues de alguna forma sí eso puede impactar en tu resultado o no.
En cuanto a datos personales o datos confidenciales o datos más sensibles, también hay que buscar una manera de gestionarlos de forma que lo puedas utilizar en tu investigación y luego, si es necesario, compartirlos, pero sin perjuicio a ninguna persona que esté involucrada en el contenido de estos datos. Entonces, por lo general, datos que identifican personas, ¿no? Que dan nombres o edad, dirección, puesto de trabajo o institución donde trabajan, etcétera. Cualquier cosa que pueda identificar a las personas son considerados datos sensibles o datos que pueden incriminar, así ponemos entre muchas comillas, ¿no? De incriminarlo por reconocer a una persona dentro de un determinado grupo, un grupo de enfermedades o un grupo de creencias religiosas o un grupo político o un grupo de orientación sexual, pues cualquier cosa que pueda identificar a una persona como perteneciente a un grupo también puede ser considerado un dato sensible y que no necesariamente vas a poder publicarlo y compartirlo de manera muy abierta, ¿no? Sin antes hacer algún tipo de tratamiento en estos datos. Y datos confidenciales que pueden ser datos que se acordaron que iban a ser confidenciales cuando los colectaste, entonces estos definitivamente no los puedes compartir al final. Datos que identifiquen la fuente que generó estos datos, ¿no? Si alguien te forneció una información, identifique a la persona que te dio esta información, o datos que estén conectados de alguna forma con cuestiones legales o cuestiones éticas, o que hayan sido compartidas bajo un determinado contrato de consentimiento de uso de esos datos. Entonces, hay que seguir lo que ha sido acordado en estos casos. Y ya cuando llegues, bueno, al final, pero al final que genera un nuevo inicio, ¿no? De reuso de datos, entonces si lo planificamos con antelación, ¿no? Estas cuestiones, eh, nos va a ayudar a llegar al final del proceso, ¿no? De manera más tranquila. Entonces, cuestiones de propiedad de los datos, de propiedad intelectual, y saber este tipo de datos que son más sensibles, si lo vamos a depositar con los otros datos o no, si lo vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer y dónde lo podría hacer, ¿vale? Para no incumplir con ninguna regla, con ninguna norma o con ningún consentimiento o derecho que tengamos o no tengamos respecto a estos datos. Entonces, muchas veces estas políticas están explicadas, están claras, ¿no? y disponibles en las bases de datos, en los repositorios o en la misma universidad o la institución a que perteneces. Entonces, intenta buscar información sobre la posibilidad de compartir esos datos o la forma correcta de tratar esos datos para que lo puedas reutilizar o que otra persona lo pueda reutilizar en el futuro. Otro tema de cosas que son realmente útiles tienen que ver con la propia publicación de nuestro trabajo al final y que también permean toda esta cuestión de la gestión y preservación de los datos. Para empezar, la tesis o el resultado final de la investigación, eh, esto sí se va a generar y se va a compartir, ¿no? Independiente de los datos, pues tenemos al final un reporte, un artículo, una tesis que cada vez más produce y se comparte de manera electrónica, aunque en algunas ocasiones vamos a tener la obra misma en papel, ¿no? Que tiene que depositarse en la biblioteca en formato papel, muchas veces el papel combinado con el electrónico o muchas veces solamente el electrónico. Eso va a depender de la universidad, va a depender de la institución, pero si tienes la oportunidad de producir y depositar tu tesis o tu artículo en formato electrónico, pues prefiero hacerlo, porque te va a generar una serie de ventajas. Tener tu tesis en formato electrónico
la deja más, hace con que sea más accesible y esté disponible para consulta por el público. Se puede buscar, se puede encontrar y de esta manera también las personas lo pueden citar, ¿no? El formato electrónico también se puede preservar a largo plazo, ¿no? De otras maneras y maneras que tú mismo puedes gestionar, independiente de lo que haga o no tu universidad o tu institución, para que este material permanezca accesible. Entonces, en el formato digital, tú puedes depositarlo en un repositorio que sabes que lo vas a tener preservado por más tiempo, o puedes elegir ponerlo en diferentes repositorios o diferentes partes donde más gente vaya a tener acceso por más tiempo. Es una de las ventajas de tenerlo en formato electrónico. También es más fácil de localizar las interfaces de búsqueda en recuperaciones, ¿no? Si es el caso, puedes también depositarla en estos repositorios, pero ponerla bajo un embargo, ¿no? Que estén disponibles los metadatos para recuperar información sobre esta obra, pero que la obra misma permanezca restrita por un determinado periodo hasta que concluyas la investigación o hasta que publiques otros resultados conectados, etcétera. Entonces, esto también es posible hacerlo en formato electrónico, es decir, no es porque lo estoy depositando en un repositorio que lo tengo que hacer completamente público, o sea, puede hacer públicos sus metadatos descriptivos y técnicos y luego el documento mismo, el contenido, hacerlo disponible más adelante, ¿no? Pero para que la comunidad, la sociedad sepa que este material existe. Y tenerlo también en formato electrónico, pues genera menos necesidad de espacio físico y puedes agregar una serie de informaciones adicionales o complementarias a tu tesis. Entonces, si has utilizado una serie de apéndices o de anexos, si tienen datos en video, entrevistas o audios o plantillas de Excel que tengan sentido de divulgarse junto con el texto principal, también puedes agregar toda esta información complementaria al registro de la tesis donde la deposites. Entonces, es otra ventaja que tiene. Luego hay que pensar también la cuestión del derecho de autor en las tesis doctorales. El derecho de autor de uno mismo, que se asigna automáticamente por el hecho de haberlo producido, pero cómo tratar cuestiones de derecho de autor de materiales que están citados o que están incluidos en el contenido de tu tesis. Porque la tesis sí puede incluir material que está bajo un derecho de autor. Y la manera como la compartes al final impacta directamente en la forma de utilizarlo, en la forma de utilizar el derecho de autor. Si lo depositas solamente en papel en la biblioteca de tu universidad, esta sigue siendo una obra inédita. Es una obra que luego puedes utilizarla para publicar en artículos derivados en una revista y que no te van a considerar como plagio porque es una obra que no está publicada. Una tesis en papel en la biblioteca no es considerada como una obra publicada. Pero si la tienes en formato digital, en un repositorio o en cualquier otro sitio público, de acceso público que esté disponible en línea, es una obra publicada y por lo tanto tiene que cumplir con los derechos de autor de todo lo que contiene. Entonces, si dentro de tu tesis has puesto imágenes, prints de pantallas de determinados sitios web o reproducciones de obras, fotos, etcétera, todo lo que tenga un derecho de autor que no es inmediatamente tuyo, pero de otra persona, tienes que comprobar que puedes reproducir estos materiales aunque estén dentro del contenido de tu tesis y que estén citados, debidamente citados dentro de la tesis. ¿Vale? Puede que al final reproduzcas un print de pantalla de un determinado sitio web y te van a decir, oye, esto tiene derechos de autor, tú no puedes salir y reproducir la imagen de este sitio web en otro repositorio dentro de tu material que has producido. ¿Sí? Pero por supuesto, si
si te pasa eso, si tienes estas limitaciones, si hay determinadas restricciones para compartir material o para reproducir material en formato electrónico, hay otras maneras que puedes compartir tu tesis sin tener que desrespetar estas restricciones, ¿no? Una manera que puedes hacerlo es tomar todo este material que tiene derechos de autor, sobre los cuales tú no tienes regencia, que no puedes controlar, ponlo en un apéndice por separado y este apéndice no lo publicas, o sea, solo lo publicas en papel o lo dejas restrito, ¿no? Con un tipo de acceso que puedas controlar. O lo retiras simplemente, ¿no? Lo indicas en la tesis, en la versión electrónica que está disponible públicamente, indicas el material que está ahí, pero que no se puede reproducir porque no tienes el derecho de reproducción de este material, de este contenido. O si se trata de algo muy importante de toda la tesis, siempre puedes poner un embargo para la difusión, ¿no? De que por determinado tiempo nadie tenga acceso o que tú puedas controlar las personas que tienen acceso a este material. Como siempre, consulta las directrices, las normas de la universidad o de la base de datos o del repositorio donde vayas a publicar para ver que estés cumpliendo con todo lo que te piden, con todo lo que se requiere para la publicación de tu tesis y de todo el material que está contenido ahí en tu resultado de investigación. Hay muchos datos complementarios, ¿no? Que yo había mencionado ya que muchas veces son datos de soporte que no forman parte del cuerpo principal de la tesis, pero que tienen que acompañarla para que se pueda entender o contextualizar los resultados que estamos presentando. Entonces, en formato digital es más fácil compartir estos datos complementarios, ¿no? Porque puedes anexar diferentes tipos de formatos al mismo registro, ¿no? Puedes presentarlos de diferentes formas, también que sean más interactivas, etcétera, y que incluso puedan ayudar a presentar el resultado de la investigación de una forma más atractiva. Cuando lo haces de manera digital es mucho más rápido, ¿no? Y mucho más económico también que imprimir, tenerlos impresos eh, para compartirlos junto con la tesis. Y hay que fijarse si también esos datos complementarios tienen cuestiones de derechos de autor o derechos de reproducción que puedan impactar al momento de hacerlos públicos. Las maneras que puedes optar para compartir este material, tanto la tesis como los datos complementarios, a corto plazo no hay ningún problema que lo pongas ahí en el sitio web del programa de posgrado o en el laboratorio de investigación, en el sitio web del grupo de investigación de que formas parte, pero lo digo a corto plazo o a mediano plazo porque muchas veces estos sitios web de la universidad, institucionales, etcétera, cambian, desaparecen, alguien los reformula, al final se quita el enlace, dejan de poner los archivos donde estaban. O sea, no es una manera muy segura de preservar y de garantizar el acceso continuo a esta información. Así que la tesis misma y cualquier otro dato, sobre todo los datos de investigación que quieres mantener públicos y accesibles a largo plazo y en el futuro, intenta siempre ponerlos en fuentes que sean específicas para eso. En el caso, en repositorios digitales. Pueden ser repositorios institucionales, si tu institución lo tiene, ¿no? Universidades, institutos de investigación, casi siempre van a tener un repositorio donde tú mismo puedes autoarchivar los datos que has producido como parte de la producción académica, científica de esta institución. O si no tienes acceso a esto, también puedes siempre pedir ayuda a la biblioteca, ¿no? Los bibliotecarios en las bibliotecas, por lo general son los órganos que están responsables por la gestión de los repositorios, entonces te van a saber orientar sobre cómo hacer este proceso, si no lo puedes hacer tú mismo en la forma de autoarchivo.
Pero si no tienes esta posibilidad, si no existe un repositorio institucional, existen muchísimos repositorios digitales gratuitos que puedes utilizar para compartir tus resultados de investigación y tus datos, eh, ya sean específicos por disciplina. Por ejemplo, en el área de las ciencias sociales tenemos el Social Science Research Network, que es un repositorio abierto donde puedes depositar tu tesis, tu artículo o incluso conjuntos de datos en este repositorio. Y son específicos de las ciencias sociales. Pero en otros casos hay repositorios que son multidisciplinarios y que también puedes utilizar, como el Figshare, por ejemplo, que acepta diferentes tipos de resultados, desde artículos, gráficos, conjuntos de datos, softwares, presentaciones, videos, etcétera, o los mismos repositorios de datos, que ya hay muchos, que puedes buscar repositorios específicos para datos, donde ahí van a estar incluso más visibles, ¿no?, para otras personas que los quieran reutilizar. Pero claro, esto también te va a exigir que prepares los datos de una determinadas maneras para que cumplan con los requisitos de este tipo específico de repositorio, que son los repositorios de datos. Y vamos a hablar un poquito más de eso enseguida, ¿no?, de cómo archivar esos datos digitales. La importancia de hacerlo, ¿no?, y que muchas veces no lo pensamos, primero de todo, el tema principal de lo que estamos hablando es preservarlo para que otros puedan utilizarlo en el futuro, para que otros puedan comprobar los resultados de nuestra investigación, para que otros puedan validar eh, lo que hemos hecho, ¿no? Para dar acceso, también para que se pueda vincular esta información a sus resultados. Por ejemplo, si tienes ahí un conjunto de datos que te ha generado, además de la tesis, un artículo, una entrevista, eh, un taller o cualquier otra cosa, siempre puedes, si lo tienes depositado en un repositorio, que por cierto, por lo general te va a dar un identificador único, un enlace identificable y inmutable, ¿no?, al que siempre puedes referenciar para tener acceso a estos datos. Siempre puedes vincular esta información a todos los resultados que se generaron a partir de estos datos. Y esto te da también un factor adicional de credibilidad, ¿no?, de que la persona, cualquier persona pueda consultar la fuente desde donde se sacaron estos resultados. Y eso simplifica mucho el reuso de esos datos por otras personas, ¿no? Te da también más visibilidad porque aparte de los resultados vas a tener también otra fuente desde donde te pueden recuperar el trabajo de investigación que hiciste, ¿no? Y cada vez más también esto está requerido por los organismos de financiación, por las revistas, ¿no? Muchas de las revistas, quizás no tanto en las ciencias sociales, pero gran parte de las revistas de las ciencias médicas o de tecnología exigen que los datos estén disponibles en un repositorio de datos o en alguna parte, ¿no?, de manera permanente para que se publique el artículo. Y de la misma forma también los organismos que financian las investigaciones van a pedir que estos datos estén públicos, sobre todo cuando se trata de financiación pública de la investigación, que se pueda acceder a esos datos porque también se trata de un resultado de esta beca o de este aporte económico que se hizo para el desarrollo de la investigación. Entonces, todos estos son motivos bastante válidos para pensar por qué debemos depositar datos de investigación. ¿Y cuándo podemos hacerlo? Ahí es necesario que tengas cumplido algunos pasos esenciales, ¿no? No basta con que termines la tesis y digas, ay, ya listo, lo terminé, ahora cojo esto que tengo aquí en mis carpetas y lo pongo todo en un repositorio. Pues no exactamente así. Como he dicho, sobre todo en los repositorios de datos te van a exigir una serie de etapas anteriores de preparación y organización de estos datos para que los pueda depositar. Pero también tienes que comprobar otras cosas. Hay 4 puntos esenciales. Si tienes los derechos sobre los datos, pueden ser datos que tú has producido, pues lo estás reutilizando, entonces tienes el permiso del autor de los datos
autoridad suficiente para tú mismo depositarlos y hacerlos públicos en Internet, ¿no? Y estás dispuesto a compartirlo, claro, porque muchos investigadores, y ya hemos visto en una serie de encuestas, que muchos investigadores aún resisten a la posibilidad de compartir esos datos públicamente por diferentes razones, pero en fin, tienes que saber si estás dispuesto a dar acceso a estos datos, a difundirlos juntamente con tus resultados. Otro punto es que es importante que los datos estén completos y documentados, ¿no? Que ya tengas el proyecto terminado, que este sea realmente el conjunto final de datos que has utilizado para hacer tus análisis y publicarlas, ¿no? Y que no sea una versión previa, que sea la versión final. También que esté en un formato de archivo que sea fácilmente aceptado, ¿no? Y que lo puedas compartir de manera que mucha gente lo pueda acceder. De preferencia formatos abiertos, que son más recomendables para preservación, ¿no? Y si posible que estén documentados, ¿no? Que este conjunto de datos esté acompañado de sus metadatos, que diga de qué forma se han nombrado los archivos, de qué forma se han organizados, cuáles fueron los requisitos técnicos utilizados para la producción, para el almacenamiento, qué software, qué plataforma, qué configuraciones de digitalización, ¿no? Y todos los estándares utilizados para la producción de esos datos. Cuando tengas todo esto, ¿no? El derecho de publicarlos, la voluntad de publicarlos, la finalización del proyecto, la documentación, ¿no? Y los formatos adecuados, ahí entonces sí vas a buscar dónde depositar esos datos. O más bien, vas a depositarlos donde ya has pensado desde el principio y planificado y puesto en tu plan de gestión, ¿no? Dónde ibas a depositar, lo vas a depositar al final. Yo me pareció necesario mencionar los principios de datos FAIR, que no son una regla, no son una norma, sí son un estándar de buenas prácticas, pero no son una norma, o sea, no es indispensable que los observes, pero son muy recomendables, ¿no? Son buenas prácticas para la publicación de datos científicos que pueden servir para la publicación en repositorios de datos o en cualquier otra parte, ¿no? Pero es una guía que está disponible también en español, en algunas partes, una guía de principios que sumariza mucho de lo que hemos hablado en este taller, pero también te da detalles más específicos de cómo hacer con que tus datos sean lo que dice el acrónimo, ¿no? Encontrables, para findable, accesibles, interoperables y reutilizables. Entonces, estos 4 elementos tienen que estar presentes en tus conjuntos de datos para que sean considerados datos FAIR, ¿no? Y una de las maneras que defienden, ¿no? Que los datos se compartan al final de la investigación es que no necesariamente tienes que abrir el acceso y compartir todo lo que has producido, pero que lo compartas de manera más abierta posible, o sea, lo máximo que puedas compartir, pero cerrado si es necesario. O sea, si no tienes posibilidad o derechos para compartir, puedes cerrar parte del acceso a los datos si es necesario hacerlo por el motivo que sea. Entonces, este es el lema, ¿no? La manera como tratan la importancia de organizar los datos según los principios FAIR. Van a encontrar más información sobre estos principios en otras presentaciones, en muchos sitios de Internet, y si realmente vas a publicar en repositorios de datos, es importante que conozcas mejor también estos detalles, que no vamos a entrar aquí, pero creo que es importante que se sepa que existe. Estos son algunos ejemplos de sitios donde se pueden depositar los datos, ¿no? Ya hemos hablado de los repositorios institucionales, de repositorios temáticos, de datos también. Hay revistas que ya tienen sus propios repositorios de datos. También cuando publicas tienes que publicar los datos en un repositorio específico, y algunos gubernamentales que algunos países ya tienen para datos abiertos, pero sobre todo
para datos producidos a nivel nacional por órganos federales o entidades gubernamentales, pero puede ser una posibilidad dependiendo de cómo has realizado tu proyecto, ¿no? Siempre es importante cuando defines dónde vas a publicar, ver cuáles son las políticas, las normas y restricciones de este repositorio específico, ¿no? Y todo eso en términos de lo que hemos hablado, ¿no? Si vas a definir los formatos que vas a utilizar, los derechos, la forma de reutilización, la estructura, todo eso. Hay repositorios que lo tienen bastante claro, ¿no? En sus políticas, de qué forma reciben los datos, qué tipos de datos reciben. Entonces, para cumplir con eso, que no llegue al final y cuando llegas al repositorio y dices, oye, pero es que no tengo esto, o ay, no lo he hecho, lo tendré que rehacer todo para poder ponerlo en este repositorio. Entonces, desde ya el principio, mira las políticas para que las observes desde el principio. Y por fin, ya lo vamos terminando, ya casi se termina, nos falta poquito y ahí ya podemos pasar a las preguntas. De verdad que es bastante raro estar aquí hora y media hablando a una pantalla, pero espero que estén ahí siguiendo y haciendo preguntas para seguir con la conversación al final. Pero al final, o sea, la parte interactiva que nos tocaría en este taller es que cada uno de ustedes ya ahora les toca hacer su plan de gestión siguiendo estas orientaciones, ¿no? Si lo estuviéramos haciendo de manera presencial, ahora sería el momento que cada cual va a coger su hoja de papel o su ordenador y ahí se va a poner a pensar su proyecto, qué es lo que tengo que describir, cómo lo he pensado, si ya estoy en la mitad o si ya estoy más avanzado, qué he hecho hasta ahora, cómo lo podría hacer mejor, ¿no? Y ponerlo todo, organizarlo en papel en forma de un plan para gestionar tus datos de investigación. Este plan de gestión de datos es nada más que un documento formal, ¿no? Que va a describir todas las etapas del ciclo vital de los datos, o sea, todo lo que va a hacer desde el principio hasta el final de este ciclo de utilización y reutilización de los datos. Entonces, el plan se forma a partir de la definición de los datos de investigación, qué datos voy a utilizar, cómo los voy a colectar, ¿no? Todo eso que hemos hablado desde el principio. O sea, tenemos la definición de los datos, tenemos una sesión que documenta todos los detalles técnicos y descriptivos de estos datos, que explica la estructura de los archivos, los protocolos de los nombres, los formatos que estamos utilizando, cualquier otra restricción o aspecto técnico. Va a describir también todo lo que intentamos hacer, todo lo que estamos planeando hacer con estos datos en el futuro, o sea, qué datos voy a guardar, qué datos voy a compartir, dónde los voy a compartir, dónde los voy a archivar, quiénes van a tener acceso a estos datos. O sea, todo eso se tiene que describir de manera muy clara en el plan de gestión porque nos va a servir a nosotros para seguir un plan, ¿no? Para seguir un guión de lo que tenemos que hacer y no llegar a la mitad del proyecto y no saber exactamente qué es lo que tengo que hacer con esos datos. Va a servir para futuros investigadores que quieran utilizar tus datos, que sepan cuáles fueron los pasos y el plan que seguiste para llegar a este resultado final de conjunto de datos. Va a servir para a tu institución para que sepa que tienes una orientación o sabes qué es lo que estás haciendo con tus datos, ¿no? Y como forma de responsabilidad y planeamiento de tu proyecto. Va a servir también a los organismos de financiación cuando te lo pidan, ¿no? Que digas cómo has utilizado estos recursos, qué es lo que has hecho. Entonces, aparte de poder enseñarle un resultado final, que es un artículo, una tesis o lo que sea, puede decir, mira, y con todo esto, con los datos que he producido, he hecho esto, aquí están, de esta manera, así se usan, y etcétera, ¿no? Entonces, nos sirve a diferentes actores del proceso, ¿no? Y es un documento oficial y formal que se va a poder anexar a todo tu reporte
de proyecto. Entonces, de manera resumida, al final, ¿no? Como hemos visto al principio, las preguntas que tengo que responder para gestionar mis datos y gestionarlos de manera que al final los pueda preservar. Al final, cuando vamos a escribir el plan de gestión de datos, voy a escribir una sesión con qué datos voy a producir, otra, cómo los voy a organizar, otra, cómo los voy a guardar, cómo los voy a gestionar, qué datos voy a depositar y dónde, y quiénes estarán interesados en reutilizar esos datos. O sea, son 5 ítems resumidamente, porque hay muchos modelos, pero resumidamente, si quieres empezar a tener este plan, ¿no? Puedes partir de este guión y desde ahí vas a tener los datos necesarios para un plan de gestión de datos robusto, ¿no? Siempre acordándonos de estas cuestiones más sensibles, de los derechos de propiedad, de los datos sensibles, qué vas a hacer con ellos, que también son detalles que tienen que constar de acuerdo con lo que estamos planeando hacer. Pero por fin, o sea, la mejor manera de preservar los datos a largo plazo es planificar su reutilización, su gestión y su planificación, porque todo eso está interconectado, ¿no? Y si lo tienes organizado, seguramente vas a poder preservarlo de manera mejor. Y si estás planeando la preservación, posiblemente vas a tenerlos de una forma que esos datos se van a poder reutilizar en el futuro. Por eso están, o sea, bastante conectadas estas dos partes. Este es un ejemplo de un plan de gestión de datos. Hay muchos, hay varios modelos en Internet que pueden buscar y pueden utilizar, pero me gustaría traer alguna referencia para que tengan ya al principio. Por supuesto, no vamos a hacer un ejercicio en este momento, pero se queda ahí como tarea, ¿no? Como tarea de casa, buscar estos modelos y empezar a implementarlos para sus proyectos, ¿no? Es como un ejercicio que pueden hacerlo luego. Como hay muchos modelos, conviene mirar lo que más se identifica con el tipo de proyecto que estás utilizando, ¿no? Y hacerlo. Cuanto más detalle puedas incluir, mejor, ¿no? De la forma como vas a tratar cada una de las etapas de la gestión de los datos. Cuanto más detalles, mejor, pero intenta mantenerlo sencillo. O sea, no hace falta hacer un documento de 40 páginas o un plan de gestión de datos con 3, 4 páginas. Ya puede ser lo suficiente para empezar. Porque luego hay que revisarlo y actualizarlo cada año o cada semestre o a cada tiempo, porque ya sabemos, los proyectos cambian, las estructuras cambian. Muchas veces una elección que has hecho al principio, decir, pues lo voy a publicar en el repositorio X, y el repositorio X al final deja de aceptar este tipo de datos o deja de existir o cambia sus políticas de una manera que ya no te puedes ajustar. Entonces, cada año por lo menos hay que revisar este plan durante tu investigación para que refleje la manera como realmente estás haciendo las cosas, ¿no? Y muchos de estos detalles, sobre todo la cuestión de nomenclatura de archivos, de formatos y etcétera, esto hay que tener muy presente todo el tiempo, ¿no? Control de versiones, numeración, etcétera. Todo esto hay que tenerlo muy, muy presente, muy claro, muy delante de ti, realmente así de manera literal, ¿no? Para que no se te olvide en el proceso y no pases a hacer cosas diferentes de lo que está en tu plan. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? de un modelo que es de un proyecto de la universidad, ya me voy a acordar cuál es la universidad, pero un programa de posgrado desde donde he sacado una gran parte de este material que les he presentado hoy. De hecho, y tienen las fuentes al final de la diapositiva para consultarlo. Pero está específicamente diseñado para posgrados de arqueología, pero también se puede utilizar para otras áreas de las ciencias sociales y justamente trata con estas particularidades del área, ¿no? Entonces, este es uno de las referencias que les traigo, pero también hay otras
que pueden ser bastante útiles para poner en práctica lo que hemos visto hoy en este taller, ¿no? Una de las herramientas más utilizadas hoy, que ya es bastante estandarizada, es DMP2, que es Data Management Plan, una herramienta para gestión de datos, que es una herramienta gratuita también de ciencia abierta que puedes utilizar para hacer tu propio modelo de plan de gestión de datos, o puedes utilizar cualquiera de los templates que tienen ahí, de diferentes instituciones incluso. Por ejemplo, si quieres hacer un proyecto porque lo vas a someter, lo vas a enviar a una agencia de financiación X, puedes mirar si esta agencia ya tiene su propio modelo para que lo hagas de acuerdo con lo que te van a pedir en el futuro. Ahí tienen muchos templates que son públicos que puedes utilizar como referencia para empezar a hacer el tuyo. O puedes empezar desde el principio, por ejemplo, si entras a uno y dices, pues no, muy complejo, no lo entiendo, creo que es demasiada información, no voy a poder, pues toma estos 5 puntos que te he dado, ¿no? Creas tú mismo tu formulario, llenas estos datos y ya con el tiempo lo vas aprimorando, lo vas mejorando y vas agregando más información. Pero es una herramienta así bastante sencilla para utilizar, te registras y ya tienes acceso a mucha información. Luego hay un documento que es el template, el modelo de gestión para ciencias sociales, que está disponible en un repositorio de Zenodo. Es un modelo también que está diseñado por una universidad, pero que trae mucha información sobre cómo hacer un plan de gestión de datos más específico para los tipos de datos que se utilizan en las ciencias sociales. También les puede ayudar a guiarse un poco, así si los modelos de DMP2 u otros modelos más generales no les sirve al principio. Entonces, esta es otra referencia importante. Hay también un archivo, un resumen, una reseña de cómo escribir tu plan de gestión bajo la perspectiva de las ciencias sociales, el tercer ítem, también un archivo muy interesante sobre el tema. Y por último, una herramienta para construcción de planes de gestión de datos del Consorcio Madroño de España, ¿no? Y este está todo en español, lo que puede facilitar mucho al investigador que quiera hacerlo totalmente en español. También les traigo esta referencia para que lo miren ahí en el sitio web del Consorcio Madroño, que tiene una serie de templates que también lo pueden utilizar para hacer su propio plan. O sea que mucha información, como siempre, ¿no? Tenemos aquí, bueno, para cerrar la conferencia de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales, este taller que les ha traído, bueno, información que espero que haya sido útil y que haya sido novedosa y que les inspire a practicar la gestión de sus datos de investigación, porque esta es una más de las tendencias de la ciencia que estamos observando en los últimos años, y es una tendencia que no creo que se vaya a cortar. O sea, cada vez más tendremos que lidiar con los datos y tenemos que saber cómo hacer esta gestión. Entonces, cuanto más empieces a leer sobre eso y hacer sobre eso, más te va a ayudar en tus proyectos futuros de investigación. Y eso es lo que tenía yo para compartir hoy. Muchas gracias por la atención, por el espacio, la invitación para estar aquí participando de este congreso, que es el primer, pero espero que sea el primer de muchos, porque realmente ha aportado mucha información importante para nuestra comunidad de toda Latinoamérica, como ha dicho Dago al principio. Les dejo también mis contactos para que sea más sencillo. En este sitio web puedes encontrar los enlaces a todas las redes sociales donde estoy presente, contacto por correo electrónico, currículum, todo lo demás. En esta página ahí lo tiene todo centralizado, about.me /AndreaFG. Ahí tienes toda la información, y los que quieran luego contactarme o pedir más información o cambiar ideas, estamos disponibles. ¿Vale? Tengo aquí información también sobre el material original desde donde se ha generado este taller. También lo pueden mirar y va a estar disponible en las diapositivas y en el video que está grabado en YouTube. Así que, pues, con muchísimo gusto termino la presentación y a ver si tenemos preguntas. Sí tenemos. Muchas felicitaciones también. Por si no sabían, Andrea está en Brasil, ya van a ser las 10 de la noche en Brasil.
Así que vamos a ser puntuales con las preguntas. Pregunta por aquí, ¿dónde lo vi? Gabriela. Bueno, vamos a poner a Mónica. Dice, los investigadores de mi institución utilizan sus conjuntos de datos por varios años, a veces una década entera, y no ven con buenos ojos su disponibilidad en abierto a los 5 años de publicado el primer trabajo, que tome sus datos como fuente, que eso es lo que exige la ley argentina. ¿Qué les dirías a estos investigadores de las ciencias sociales? Bueno, aparte de todo lo que he dicho de las ventajas de tener los datos publicados, ¿no? Entiendo que en muchos casos los grupos no quieren compartir esos datos de manera pública, de manera abierta, pero que consideren por lo menos compartir estos datos con otros investigadores que conocen, con otros grupos que pueden estar interesados en estos datos y que puedan generar nuevos resultados importantes basados en los mismos datos que ellos ya utilizan, teniendo en cuenta que esos datos también se van a citar. O sea, son otra manera de difundir el trabajo que están haciendo, porque todo lo que hacemos como investigadores, el resultado final no es solamente un artículo, no es solamente un texto, un reporte. O sea, nos cuesta muchísimo tiempo y trabajo organizar esos datos. Y el hecho de que otras personas lo utilicen y lo reconozcan y lo citen, ¿no? Porque los datos se pueden citar. Yo creo que esto puede ser un incentivo para que estos grupos consideren la posibilidad, si no de publicarlos de manera abierta, por lo menos de hablar con otros grupos que sean de interés, ¿no? Que tengan interés en estos datos y que compartan dentro de un universo más controlado, pero que se puedan beneficiar de este trabajo que ya ha sido realizado. Gabriela Aires pregunta, ahí lo tienes, porque mencionábamos que estabas haciendo tu doctorado, ¿no? Sí. Entonces pregunta que si tu plan lo hiciste antes o durante tu doctorado, ¿sí? Y que si crees que también sirve como una forma de revisión sistemática de la literatura. Bueno, mi plan está en proceso de preparación, ¿no? Yo estoy en el segundo año ahora del doctorado, o sea que he empezado un plan con los datos que intentando hacer. El proyecto se va cambiando y por eso se va actualizando. Entonces, sí lo hice desde el principio, pero sigue en actualización, o sea, siempre en actualización. Pero no veo que sirva como un reemplazo o con el mismo objetivo de una revisión de literatura, porque dentro del plan de gestión de datos no vamos a tratar del contenido, no del contenido científico, de lo que voy a hacer, sino de los formatos, de la estructura, de los tipos de archivo y de la forma que se va a almacenar, cómo se va a seleccionar. Entonces, en mi visión, no lo veo como muy similar a una revisión de literatura. Tienen diferentes objetivos. Marta Navidad menciona que si podrías enviarles algunos links para organizar investigaciones en ciencias biológicas. Biológicas. Bueno, dentro del DMP2, que fue uno de los recursos que he recomendado, tienen varios ejemplos de templates para las ciencias biológicas y estas son muy fáciles de encontrar. O sea, bueno, la típica sugerencia, ponlo en Google, también le puede servir, si lo pones ahí, Data Management Plan, Biological Sciences o el campo específico, ahí también vas a encontrar, porque muchas bibliotecas de universidades extranjeras, sobre todo, lo publican en sus sitios web como recursos para sus investigadores. Entonces, si hay algo específico para un determinado campo, lo puedes buscar así y en las webs de las bibliotecas muchas veces van a encontrar tips muy interesantes. Sandra Ríos preguntaba que si tienes algún sitio donde puedes profundizar en el plan de gestión de datos. Pusiste muchas ligas, ¿no? Al final. Sí, en estas al final, pues donde pongo ahí el primer ejemplo, tienen para esta área de arqueología, y ahí hay mucha más información en este sitio web y en las otras ligas también. Así que, bueno, que, si la pregunta se hizo antes de la presentación, por eso al final pongo ahí las ligas que están disponibles. Sí, Sara, bueno, nos está avisando que nos estás dando la clave para que investigadores, docentes y repositorios actúen como máquinas bien aceitaditas, ¿no? Para hacer un buen depósito.
Hablando de eso, ¿cuál sería para ti el mejor formato para hacer un depósito en un repositorio, vaya? Pues depende del tipo de material de que estamos hablando. Si, por ejemplo, estamos hablando de formato texto, Ajá. eh, Una puedes tesis, utilizar una tesis. una tesis. Pues el formato estándar de preservación es el PDF-A. O sea, esto es lo que utilizamos, es como el estándar, ¿no? El padrón oro para la preservación digital. Entonces, una tesis la vas a depositar, preferentemente lo conviertes en un archivo PDF-A, que es el más adecuado. Y luego para los otros tipos de materiales también puedes encontrar, pues, para imágenes el JPG para el acceso, pero para el formato original, el formato TIFF. Y para videos hay también varias opciones dependiendo de la manera como ha sido producida originalmente. Sí, nosotros dentro del mismo congreso se hizo la invitación a unos proyectos de colaboración, precisamente pensando en esto. Hay un proyecto que todos están invitados que se llama Mejoras de Visibilidad y Accesibilidad web para el acceso efectivo, inclusivo y equitativo de los REA, los Ah, recursos educativos abiertos de calidad, ah. que básicamente es marcaje de XML de las tesis. La idea es que las tesis vayan en XML para poder preservarlas más efectivamente. Pues muy bien, también genial, que está dentro, bueno, de lo que había comentado, ¿Sí? de lo que tenemos que tener en cuenta los formatos, si están legibles por humanos y legibles por máquina. Entonces, los formatos XML también se pueden leer en pantalla, claro que no de manera tan intuitiva, tan familiar, pero están totalmente preparadas para difundir eso a través de la interoperabilidad de los sistemas. Sí, pero ya ves los artículos de revistas que ahora el estándar es XML, ¿no? Cielo lo pide que esté en XML, Sí. precisamente pensando en eso. Eh, Estamos muy acostumbrados ahorita a PDFs, Doc, XLS, PowerPoint, ¿sí? Que tú mencionabas son archivos propietarios, ¿sí? Sí. ¿Qué alternativas hay para no utilizar documentos .doc, .xls o .ppt, que sean un poquito más no propietarios y estándar? Bueno, toda esta suite de tipos de archivos más comunes que trabajamos en los escritorios tienen versiones de código abierto, como por ejemplo las de OpenOffice, que se Ujú. pueden utilizar, o siempre se pueden convertir al final a un formato PDF, ¿no? Dependiendo de lo que estás compartiendo. Pues si es un documento en formato doc, lo ideal es que se convierta al final en PDF para tener una mejor visualización. Las plantillas de Excel, por ejemplo, los archivos de Excel se pueden convertir a un formato XML, que también son formatos abiertos que se pueden convertir a otras formas de visualización aparte de las hojas de cálculo de Excel. Entonces hay siempre opciones de esta forma. Para los PowerPoint también se puede convertir en PDF, porque incluso en el PDF puedes mantener algunos de los recursos de visualización, etcétera. Sí, Pues así. pregunta Aim Sassi, dice, ¿cuál es la norma estándar o norma estándar para citar datos? Bueno, no sé si Me, comprendo la me pregunta. refiero que cuál es datos ya depositados, cuál sería la norma para citar esos datos. Pues bueno, según mi entendimiento aquí, pues para citar, vamos a citarlo según la norma que estés utilizando. No sé si habla de la norma bibliográfica o si es otra cosa. Sí, al parecer sí. Sí, bueno, norma bibliográfica pues va a ser la que esté utilizando para el proyecto mismo, o sea, la norma Vancouver o APA o AMA. Sí, no sé si todas ya tienen su estándar ya en sus reglamentos, así, si ya tienen un formato para citar datos, no, pero hay que buscar. Ya de las últimas preguntas, ¿en cuántas divisiones puedo dividir, vaya, en cuántos elementos puedo dividir
mi conjunto de datos? O sea, ¿es un solo conjunto de datos o puedo hacer divisiones de elementos de mi conjunto de datos? Por ejemplo, si usé fotografías, si usé entrevistas, si usé, no sé, unas diferentes tipologías, ¿tiene que ser un conjunto completo o puedo yo seccionar? Pues yo creo que eso va a depender de cómo se configuró la investigación y la colección de los datos. El mismo ejemplo que has dado, ¿no? Si tienes diferentes tipos, pues entrevistas, documentos, fotos, audios, etcétera, puedes tenerlo por separado, luego juntarlos todo en un paquete zip, por ejemplo, en un único paquete que vas a disponibilizar en la base de datos. Pero lo más importante, independiente si lo vas a poner todo junto o varios archivos separados y lo vas a depositar un archivo de fotos, otro de documentos, otro de audio. Lo más importante es que le acompañe un documento que explique la manera como los datos se producieron y cómo están organizados. Entonces, si vas a poner todo dentro de un paquete, que la documentación describa que dentro de este paquete tengo el dato tal que está organizado así, el dato tal así. Entonces, eso es lo más importante. O sea, tú eliges cómo, pero tienes que describirlo de manera clara. Sí, sí, es como si metes depositas un documento de Excel con tablas, tienes que poner un documento que te describa qué significa cada columna, Exacto, sí, sí. ¿Qué datos están en cada columna? ¿Qué significan? ¿No? ¿Cuál es el contexto de esos datos? muy bien. Bueno, pues los demás son felicidades, un taller muy excelente. Qué Bueno, bueno, me alegro. no te quitamos más tiempo porque sabemos que ya van a ser las 10 de la noche, que tienes que ir a No, no, descansar. con mucho gusto. Te agradecemos mucho de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Zacatecas, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la empresa CIREC, organizadores del congreso, de este congreso de ciencia abierta y repositorios institucionales. Te agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Te haremos llegar tu constancia vía electrónica. ¿Sí? Te agradecemos Sí, la voy a preservar. vas a preservar, en PDF o en XML. Agradecemos mucho también a los participantes el día de hoy que aguantaron. Es el último evento del Congreso y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea, y nos vemos el próximo año. ¿Sí? Gracias y hasta la próxima. Próximo.